Muy buenos días, mis amados hermanos. Buenos días, Iglesia del Señor. Buenos días a los que nos acompañan en este día a través de este canal. Quiero invitarle a que me acompañes a la lectura de la palabra que vamos a tener ahí en Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 12 al 17. Y leo la bendita palabra del Señor en el nombre de Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comen cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca grabada en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Bendito sea nuestro Dios. Mis amados hermanos, estamos viviendo en un mundo feliz de valores culturales cambiantes. Si no te amoldas, serás castigado. En este mundo feliz es un delito afirmar públicamente que Dios estableció el matrimonio como una relación de pacto para toda la vida entre un hombre y una mujer. Este mundo feliz es intolerante sostener que la identidad de género la define el Dios que nos creó, varón y hembra. Y para proteger nuestro mundo feliz de todos los que seguimos adorando a una deidad anticuada como lo es el Dios de la Biblia, los gobiernos en todo el mundo promulgan leyes que aseguran que todos nosotros nos postremos ante los ídolos posmodernos de la cultura en un nuevo templo. De este modo, que todos los que no se adopten a los nuevos mandamientos culturales serán castigados. Esto es un choque doctrinal entre nuestras creencias, entre nuestras convicciones y frente a la cultura secular que continúa desafiando a la iglesia. Después de todo, estas amenazas no son nuevas, han existido desde el principio y Jesús advirtió a la iglesia de Pérgamo con respecto a estas amenazas. Quiero que hoy nosotros podamos mirar el peligro de no seguir a Jesús, el peligro de no seguir sus enseñanzas. Así que quiero que miremos estas tres opciones, si se puede decir, que nos muestra la palabra en esta mañana. Jesús le escribe a la iglesia de Pérgamo y, como decía, le está haciendo una advertencia. Pérgamo servía como un centro para el culto al emperador. Además, albergaba otros templos consagrados a las deidades
grecorromanas importantes de allí. Estos dioses exigían culto a cambio de un orden social productivo y específico. Esculapio, el dios de la sanidad representada por la serpiente hasta el día de hoy, insignia médica, prometía salud, curación. Otra diosa, Atenea, diosa de la guerra, prometía la victoria, y Deméter, la diosa de las cosechas, prometía una tierra fértil. Y Dionisio, el dios del vino, prometía alegría, éxtasis y libertinaje. No obstante, por encima de todas estas deidades estaba Zeus, el dios de todos los dioses. Pérgamo albergaba el gran altar de Zeus, el Salvador. Además, mis amados hermanos, cada dios o cada diosa estaba relacionada con una vocación o gremio específico en la ciudad de Pérgamo. Para ser aceptados estos gremios locales y para poder comercializar, tenían que participar en la adoración a esas deidades. Pensemos por un momento la presión social que enfrentaban los cristianos para poder practicar allí, para poder vivir, para poder trabajar y para poder sostener a su familia, para poder seguir adelante. Además, no bastaba solamente estas deidades, había que rendirle culto y adoración a el emperador romanos. Así que, mis hermanos, los cristianos de Pérgamo vivían una situación bastante difícil, pero es allí donde el Señor Jesús se presenta. Es allí donde el Señor Jesús llega para traer una voz de esperanza, para traer una voz de aliento, para motivar a la iglesia a seguir batallando en contra de este mundo feliz, cultural, y que va en contra de los principios y valores establecidos por Dios en las iglesias. Y él escribe de la siguiente manera. Lo primero es que él dice que él tiene la espada aguda de dos filos. El Señor Jesucristo entonces se presenta como el que tiene la espada de dos filos. La espada de dos filos está relacionada o está hablando del que tiene el poder absoluto, al que es vencedor. La palabra de Dios la vamos a encontrar nosotros, que ella es espada de dos filos. La espada es símbolo de la palabra de Dios, en tanto que divide, que separa, que condena a muerte a la falsa doctrina, a las falsas ideologías, a las falsas enseñanzas. Y este título, mis amados hermanos, no es un título honorífico, es un título actuante. El Señor de los ejércitos está diciendo que Él tiene la espada de dos filos. Y Cristo, amados hermanos, Él anima a la iglesia. Cristo es el defensor de la iglesia. Cristo se presenta aquí no solamente como el Señor, sino como el defensor de la iglesia. Alabado sea nuestro Dios. Muchos cristianos en Pérgamo temían a la espada de Jesús, pero otros más adelante nos vamos a dar cuenta que habían cedido, que habían permitido algunas cosas que los estaban amenazando. Entonces el Señor Jesús, al mirar lo que Él nos está diciendo en este texto,
ya hemos visto que Él se presenta como el que tiene esa espada de dos filos, pero también Él nos está diciendo, Él va a elogiar a la iglesia. Él dice, yo sé dónde mora, dónde está el trono de Satanás. Y los elogia. El Señor Jesús elogia a esta iglesia por lo que ella está allí plantada donde Satanás tiene su trono. El Señor Jesús entra en juicio no solamente con los enemigos suyos personales, contra los enemigos del Evangelio, contra los enemigos de la verdad, sino que también entra en juicio contra aquellos que consienten el pecado en la iglesia. El Señor está diciendo, está halagando a esta iglesia por estar allí donde Satanás tiene su trono, y más adelante estaremos hablando de eso. Muchas veces como cristianos tenemos ideas equivocadas de Dios. Muchas veces como cristianos no tenemos un concepto bien claro de quién es Dios. Ideas extrañas de Dios. Dios es un Dios de gracia. Eso es verdad. Dios es un Dios de compasión, de misericordia, pero también es el Dios de juicio. Desde que nosotros abrimos la palabra, encontramos su misericordia, su gracia, pero también encontramos advertencia y el juicio de Dios para aquellos que no se someten a la Biblia. Y Dios, el Dios de la Biblia, advierte, pero también actúa. La gracia no retiene o no resta al juicio de Dios. Cristo, mis amados hermanos, Él se está presentando como el que tiene la espada. Es lo que nos está diciendo, que Cristo es el juez. Cristo está pidiendo algo. Él nos está diciendo, yo los amo. Cristo nos está diciendo, yo los amo, pero soy juez que juzga las acciones de los creyentes. Jesús conoce la iglesia de Pérgamo. Jesús conoce las obras. Él conoce como pastor a sus ovejas y conoce cada acción, cómo actúa la iglesia. Y nos vamos a dar cuenta lo que Él nos dice, porque Él dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Él sabe dónde vive la iglesia. Jesús expresa allí donde Satanás tiene su trono. No sabemos realmente quién fundó la iglesia de Pérgamo, pero allí había una iglesia establecida por el poder y la autoridad de Dios. Allí había una iglesia que Dios había establecido, que el Espíritu Santo había establecido y que Dios había usado a uno de sus hijos o a una de sus hijas para abrir una obra allí donde Satanás tenía su trono. Bendito sea el Señor. Y entonces el Señor, allí donde Satanás tiene su trono, Él está elogiando a los que permanecen fieles a pesar de vivir en la capital satánica. Y Él los está animando del versículo 12 al 13 a seguir siendo fiel. Yo sé dónde mora, dónde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipa, mi testigo, mi siervo fiel que fue muerto entre vosotros. Y vuelve a repetir, donde mora Satanás. Él los está animando para que sigan siendo fiel. Retienes mi nombre. Tú me estás amando. Tú estás sosteniendo que tú eres del Señor frente a otros que proclaman que hay ídolos, que hay otros señores. La iglesia de Cristo está donde Satanás tiene su trono y Jesús, el Señor, ahí. Tenemos el gran testimonio vivo de la iglesia frente a la oposición diabólica que allí se está moviendo en esta ciudad de Pérgamo. Ahí está la iglesia. La iglesia, mis amados hermanos, mantiene algo que es
único, que le pertenece y que disfruta, y es que Jesucristo es el Señor. Usted puede repetirlo conmigo y decir: Jesucristo es el Señor, no César. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, terriblemente, el señorío de Cristo declina muchas veces en la iglesia. El trono de Cristo ha sido ocupado muchas veces por el trono de los hombres. Muchas veces la iglesia del Señor no está siendo gobernada por Él. No está siendo orientada por Él. El gobierno y la orientación de la iglesia la marcan muchas veces los hombres, cuando quien tiene que orientarla y marcarla es el dueño, el Señor de la iglesia. Y el Señor está diciendo a la iglesia de Pérgamo, frente a un mundo complicado, frente a un mundo desafiante como aquel, hoy hay una iglesia que mantiene mi nombre y no ha negado mi fe. Hoy podemos decir lo mismo. Hoy tenemos que caminar fielmente al Señor, en obediencia al Señor. A mí me llama la atención que la palabra está diciendo que allí, en esta ciudad, murió un hombre llamado Antipas. No sabemos quién era. No hay un reporte, un documento que nos diga con certeza quién era este hombre, pero el Señor lo está reconociendo que es un testigo fiel. Y dice: mi siervo que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bendito sea el Señor. Mis amados hermanos, Jesús elogia a este hombre, a este testigo fiel, que es un mártir. Él eligió a Jesús y sus enseñanzas, pero le costó la vida por su fe. Recordemos que la fe es el motor de la vida cristiana. Por lo tanto, el Señor está diciendo: eres una iglesia dinámica que mantienes el señorío de Cristo y mantienes firme la fe, esa fe tuya en mí. Recordemos que la iglesia de Pérgamo vivía en un mundo pagano, en un mundo donde se le rendía adoración a muchos dioses, y presionaban a los cristianos y los perseguían para que negaran a Jesús, para que públicamente negaran a Jesús, públicamente que negaran que creían en Jesucristo, pero ellos continuaban confesando que Cristo es el Señor y no César. Y usted puede ver aquí, mis amados hermanos, que hasta el versículo 13, la iglesia ha pasado la prueba. Pero aquí mismo también nos va a decir a nosotros: pero, este pero cambia, hay un contraste. Pero tengo unas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y cometen actos de inmoralidad. Aquí están las amenazas de la iglesia. Aquí viene la primera amenaza de la iglesia, mis amados hermanos. La iglesia ha permitido, hay una falencia en la iglesia. El Señor está diciendo que tiene en su interior personas que tienen mala doctrina, malas enseñanzas. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es que hayan personas en la iglesia que tengan mala doctrina o que vengan con mala doctrina. En cualquier iglesia cristiana llegará gente con mala doctrina,
Llegan y llegarán, esto es inevitable, pero el problema es que la iglesia mantenga un vínculo con quienes tienen mala doctrina. Y para entender lo que pasaba en el interior de la iglesia, tenemos que irnos allí a Números, donde Balaam es alquilado por Balaad para que maldiga al pueblo de Israel. Y al no conseguirlo, al no poder lograr su objetivo porque Dios no se lo permitió, entonces aconsejó para la manera como ellos podían engañar, como ellos podían debilitar al pueblo de Israel y llevarlos a pecar. Aquí nos habla a nosotros que el pueblo pecó, que el pueblo empezó a tener relaciones sexuales. Las mujeres bonitas iban de Israel y tenían relaciones con aquellos. Lo indujeron a pecar y a adorar a los dioses de ellos. Allí comienza la doctrina de Balaam. Y evidentemente algunos cristianos de Pérgamo tomaban parte en las festividades paganas, donde también comían alimentos sacrificados a los ídolos y practicaban actos de inmoralidad sexual. Y aquí el Señor, esta es la falencia de la iglesia. Dice que había fornicación, y la fornicación es una práctica espiritual, como ya les decía, en el Antiguo Testamento Israel dejó a Dios practicando el culto a los ídolos. La fornicación es vivir una vida doble de piedad por fuera y permisibilidad por dentro. El Hijo de Dios tiene que ser transparente y sincero. Tengamos pendiente que para poder encajar, mis amados hermanos, en la sociedad y ganarse la vida, los ciudadanos de Pérgamo tenían que rendir homenaje a las deidades relacionadas con los gremios. La prueba suprema, mis amados hermanos, que la gente de allí enfrentaba, la prueba suprema de la lealtad era inclinarse y reconocer a César como Señor. Los que se negaban tenían consecuencias como Antipas. Es posible que en nuestro contexto, mis amados hermanos, no nos maten por nuestra fe, pero la tentación de ceder, de tolerar, es muy real. Aquí la iglesia ha permitido que las enseñanzas de Balaam, las enseñanzas falsas lleguen a la iglesia. Como le decía al principio, es un delito hoy confesar que el matrimonio ha sido establecido por Dios entre un hombre y una mujer. El matrimonio aprobaba o aprueba las relaciones entre parejas del mismo sexo. Eso es lo ideal. Y recordemos que estas doctrinas estaban llevando a la iglesia a cometer impureza sexual. Quiero que miremos algo. Cómo este mundo feliz nos ataca, cómo este mundo feliz amenaza a la iglesia de Dios. Por ejemplo, una familia de nuestra iglesia cría a sus hijos en disciplina, en la enseñanza del Señor, pero a sus 18 años, su hijo mayor declara que es homosexual y que quiere que vengan a su boda y bendigan la unión con su pareja de mucho tiempo. Sus padres evidentemente pueden ver que en ellos se hacen felices mutuamente, que les va bien juntos.
o la hija de 16 años que en el fondo se siente hombre y no mujer y pide que no la llamen Cristina, sino Christopher. No hay duda sobre el amor de esta familia por sus hijos y la fuerza de las emociones y la presión social y cultural tiene un gran peso enorme. Pero mis amados hermanos, si no tenemos claro que Dios hizo varón y hembra, seremos susceptibles a estas enseñanzas de Baal, porque la sociedad, la cultura hoy aprueba que cada persona, que cada hombre, que cada mujer define qué quiere ser. Y estas enseñanzas de Balaam son equivocadas. Si tú y yo no tenemos claro lo que dice la Biblia, estaremos propensos a que esas amenazas que hoy tenemos, que las tendremos hasta el último día en que estemos en esta tierra, van a continuar. Enseñanzas equivocadas. El versículo 15 nos dice a nosotros, y así tú también tienes algunos de la misma manera la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas. Este es un versículo complejo. Y como no sabemos con exactitud, lo que podemos hacer es tomar el nombre y significado nicolaita en una palabra griega que está compuesta con dos voces. Una tiene que ver con el gobierno y autoridad y la otra tiene que ver con pueblo. Entonces lo que quiere decir que es que ahí hay personas que se resisten a la autoridad de la Biblia, a los principios establecidos por la palabra, que resisten absolutamente a la autoridad del Señor y la autoridad delegada por la palabra al liderazgo de la iglesia. El Señor viene y amonesta a la iglesia. Una iglesia con semejante problema tiene un cáncer que está haciendo metástasis y está en alto riesgo de ser destruida. Y lo que es peor, mis amados hermanos, algunos habían cedido a la doctrina de los nicolaitas. Por presión o por persuasión habían cedido en su fe. Y el Señor hace una advertencia, mira, ahí los tienes. Están haciendo daño, están dando mal testimonio, no están actuando de acuerdo a la enseñanza bíblica. Mis amados hermanos, si la enseñanza de la Biblia es descuidada, habrá un peligro inminente en la iglesia. Es importante que estudiemos sistemáticamente la Biblia. Los jóvenes tienen que ser desafiados a estudiar la Biblia. Una clase sobre noviazgo no es suficiente. Si queremos sacar a los jóvenes, si queremos sacar a nuestros niños adelante en medio de una generación corrupta, perversa, en medio de una generación que está confundida por toda clase de pensamientos ideológicos y desafiarlos a estudiar la Biblia. Ese debe ser un objetivo como iglesia, como líderes, como pastores. Mis amados hermanos, nadie crece espiritualmente, nadie va a vivir vida santa sin la Biblia, nadie va a comportarse conforme al carácter de Dios sin la Biblia, mas la Biblia dice, en tus mandamientos meditaré para no pecar contra ti. En estos días veía un video del alcalde de Nueva York, este hombre se llama Eric, y él pedía en un discurso, suplicaba en un discurso a que volviera la Biblia a las escuelas,
a que volviera la Biblia a las aulas de clase, porque si no, en esa ciudad la sociedad no tendría futuro. Mis amados hermanos, si tú y yo no meditamos en la palabra de día y de noche, si no reflexionamos en la palabra de día y de noche, las amenazas que hoy tiene la iglesia te atacarán, te llevarán, te desviarán, te convencerán. Pero si tú meditas en la palabra, tú tendrás convicciones fuertes acerca de quién es Dios, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hace y de lo que Dios hará. Pero déjeme decirle que la mayoría de los creyentes no leen la Biblia. Si no estudiamos la Biblia, no hay futuro en esta iglesia. Si no afirmamos a la iglesia en la Biblia, no tendremos futuro. Los vientos de doctrina de los nicolaitas seguirán soplando en las iglesias. Tenemos que tener una iglesia anclada sólidamente en la Biblia para caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito establecido por Dios. Entonces, hemos visto cómo el que tiene la espada aguda de dos filos viene para cortar, viene para traer juicio, pero también hemos visto esas amenazas que tiene la iglesia, las falencias que tiene la iglesia. Y frente a esto nos podemos hacer la pregunta: ¿qué hacemos cuando fallamos? ¿Qué hacemos cuando nos hemos equivocado? ¿Qué hacemos cuando hemos cedido? ¿Qué hacemos cuando hemos transgredido el mandamiento de Dios? Nos hemos dejado convencer. Bueno, la Biblia, que es la bendita palabra de Dios, tiene siempre una salida, tiene siempre una respuesta esperanzadora, y es que tú admitas que has fallado, que yo admita que también he fallado, que he cedido a los principios y valores establecidos en la palabra. Dios nos regala, por eso, 4 palabras que son alentadoras en esta porción de la Biblia. Dice así: por tanto, arrepiéntete. Eso es lo primero que el Señor exige. El Señor demanda arrepentimiento. Él está hablando a la iglesia de Pérgamo, que Él la conoce, que Él sabe dónde vive, que Él sabe las presiones que estamos hoy viviendo. Pero Él te manda hoy el mensaje a tu corazón, a tu vida: arrepiéntete. Y el arrepentimiento es un llamado de paciencia y de esperanza y de amabilidad de parte de Dios. Independientemente, mis amados hermanos, de lo lejos que nos hayamos desviado, aún hay oportunidad para regresar a Dios. La palabra de Jesús que Él usa para arrepentimiento es literalmente, significa cambiar de mente. La única manera de cambiar de mente es reemplazar la forma errónea de pensar por la forma verdadera de pensar. Pensar sobre Cristo. Piensa, renueva tu mente, renueva tu corazón pensando en Cristo. Renueva tu vida sobre el Evangelio. Renueva tu vida sobre la fe, sobre las presiones y sobre la persuasión de las amenazas de tu fe. En otras palabras, lo que todos necesitamos es una visión amplia y profundamente de Cristo, del Cristo glorioso, del Cristo resucitado. Entonces el Señor llama a la iglesia a un arrepentimiento. Él te llama hoy a un arrepentimiento. Recuerda que de su boca sale una espada
espada de dos filos y muchas veces tenemos un concepto, amado hermano, equivocado de Dios, como decíamos. Vemos que Dios es gracia, que es misericordia, pero también tiene el poder personal para hacer el juicio. Pueda que ahora tú temas a la espada del gobierno, a la espada de la bestia, pero Jesús vendrá un día muy pronto por ti y para pelear contra los nicolaitas y contra las falsas doctrinas. Debemos temerle a aquel que tiene la espada, a Jesús, y no a la del gobierno terrenal. Recuerda lo de Antipas. Jesús quiere que captemos bien el terror del día cuando Él venga, cuando Él empuñe su espada. Sería bueno que hoy miraras, te examinaras cómo anda tu vida, en qué caminos estás. Si estoy en el camino correcto, si estoy cediendo a las presiones sociales, culturales, si has cedido, anda y arrepiéntete. La iglesia se había descuidado, la congregación se había descuidado a obedecer el mandato de Dios. Ahora, el descuido de parte de la congregación a obedecer el mandato de arrepentimiento inmediato va a acarrear juicio de la manera en que el pueblo de Israel lo enfrentó en el desierto. Pero Jesús no quiere que tú te quedes solamente con esa imagen de juicio. Él no quiere quitarte el sueño. Él también nos deja dos imágenes que son importantes y es el añoro a ir al cielo. Al fin y al cabo, tú has sido creado para estar a su lado. Y es una invitación. Versículo 17. El versículo 17, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Él quiere que tú le des una respuesta a su mensaje. Él quiere que tú prestes atención a su mensaje y seas obediente. Él está diciendo, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y hay promesa. Hay unas promesas, mis amados hermanos, extraordinarias. Hay una bendición, unas promesas muy especiales. Les daré el maná escondido. Hay muchas teorías acerca o muchos conceptos acerca del maná, pero el creyente puede apropiarse del sustento espiritual a través de la comunión de Cristo cada día. El maná es una referencia al mismo Señor Jesucristo, al banquete mesiánico, a la cena de las bodas del Cordero. El Señor le está hablando a la iglesia y creo que la iglesia va a traer a memoria la manera como el pueblo de Israel en el desierto se levantaba cada mañana para recibir la bendición, el maná. Dios nos llama a una vida de comunión con Él y nos invita a la mesa de comunión. La mesa de comunión con Cristo te traerá problemas y serios problemas al creyente. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. En lugar de sentirte excluido del mundo, muchas veces el mundo nos cierra sus puertas. Muchas veces aún perderemos trabajo, perderemos oportunidades por no ceder a los valores de este mundo. Y el Señor aquí nos anima a que, aunque quedes excluido del mundo, puedas anhelar la cena, las bodas del Cordero, el banquete del Señor. Cenaremos en la mesa del Rey. Y termina diciendo el texto en esta mañana, el versículo 17. Al vencedor
Al vencedor le va a dar el maná escondido. No es para cobardes, es para valientes. Es para aquellos que no ceden a los valores de este mundo, a los valores culturales de este mundo. El versículo termina, el versículo 17 dice, hay dos promesas aquí. Y le daré una piedrecita blanca grabada en la piedra, un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Una piedra blanca como símbolo de triunfo de su fe, como el símbolo del triunfo de su fe. Las piedrecitas blancas, una piedra blanca era entregada a los vencedores en Pérgamo, a los que ganaban, a los que lograban triunfar. También se le daba una piedrecita blanca a los que eran invitados a una boda. La piedrecita blanca pudiera ser una figura para indicar que los creyentes tendrán entrada libre en la gran fiesta de la celebración relacionada con la segunda venida de Cristo. Mis amados hermanos, existe aún la obligación de denunciar y de demostrar las falsas teologías de estos herejes para que tú y yo podamos seguir triunfando, seguir victorioso y que el Señor nos anima. Quiero concluir en esta mañana. Cuando tu fe es desafiada, seguirás creyendo que la palabra de Dios es verdadera o recurrirás a otras personas. Cuando el mundo demanda que te sometas a esos principios que la cultura ha establecido, seguirás confiando en el Señor, seguirás al Señor, seguirás sus enseñanzas. ¿Qué respuesta darás al mensaje de hoy para ti? Y el mensaje, mis amados hermanos, es que Dios quiere y te llama a una vida de compromiso. Él te invita a esa mesa de comunión que te va a traer problemas, como te decía. Pero el desafío es asumir un compromiso. Dios viene a tu encuentro y te dice, yo quiero una vida así para ti. ¿Estás dispuesto a pagar el precio por esa vida? Si lo que tú quieres hacer es limpiar tu vida en esta mañana, ven a Jesús. Él quiere también reconocerte como su hijo en esta mañana. No cedas a las presiones culturales de este mundo. Dios añada bendición a su palabra.